Are you ready? Hola, ¿qué tal? Estamos en otro testimonio más. El día de hoy nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Ramón Boveto Flores. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Qué bueno, gracias a Dios, me da gusto. Oye, ahora sí que también muchas gracias y mucho gusto. Digo, no tenemos el gusto de conocernos en persona, digo, todavía no, pero ya al menos nos vemos por Sí. cámara y gracias por la disposición. Digo, sé que ahorita estás ahí en Colombia y ahora sí que la voluntad de Dios y el testimonio traspasa fronteras. Entonces, pues, gracias por la disposición, sobre todo por tu vocación, por tu tiempo, que sé que es algo ocupado. Y pues ahora sí te hice tiempo para tratar de seguir la voluntad de Dios, que es acercar gente a su camino, en base al testimonio. Y pues ahora sí que gracias por el permiso que pudiste haber pedido para grabar esto. No te preocupes, ahorita aprovechando el tiempo de pastoral, pero como me reúno en pastoral cada 15 días, Ajá, yo tenía apartado, dije, como no me tocaba, ajá. hay que aprovechar. Gracias, gracias. Así cuéntanos pues un poco a qué te dedicas para que la gente conozca pues tu ocupación. Bueno, actualmente yo soy novicio de la Orden de la Santísima Trinidad. Ok, Actualmente me encuentro en la ciudad de Bogotá, en Colombia. El tiempo es de un año, ya llevo justamente 6 meses. Mañana cumplo 6 meses de que inicié el noviciado formalmente en ok, enero, junto con otros 4 hermanos. Eh, Ahorita somos dos de México, también, de hecho el otro hermano de México también es de allá de Chihuahua. ok. Y también tenemos dos hermanos que son de Honduras y un hermano de Guatemala. Pues ahorita el noviciado es internacional. Y, Ok. Oye, ¿los mandan allá a Colombia a todos o depende del país o a qué se van a parar? depende de la zona. Sí, Ajá. ok. Aquí es más, se supone que es latinoamericano, Ajá, pero ahorita creo que ese es como todavía está en veremos, ¿no? Que sea el plan de que los hermanos de la provincia de Estados Unidos ajá, también los manden aquí por las comunidades latinas, o sea, para que puedan venir a aprender un poco el español, ok. pero todavía eso está quién sabe, esperemos que se logre, ¿no? Pero a ver cuándo O sea, pero los padres lo dicen. lo que es Centroamérica bueno, México y Sudamérica los mandan allá a Colombia. Sí, Ok. sí, por el idioma, es más fácil, eh, pues que nos entendamos, a pesar de los regionalismos. Ajá, sí. Yo sí pensaba eso cuando me dijiste que estabas en Colombia. Dije, no sé si es de Colombia, Colombia o de México. Dije, para saber que cuidar mucho mi lenguaje. Que no hacer que yo diga algo normal acá y se ofendan por allá, ¿no? No te preocupes, soy de allá de México, del mero Chihuahua, Ah, de ahí no, pues de entonces Chihuahua capital. hablamos lo mismo, o parecido. Exacto, los Winnies. Los Winnies, ajá. Muy bien. Oye, pues qué padre eso lo del noviciado de la Santísima. Digo, no conocía eso, la verdad, acá en Chihuahua. Digo, es que pues con esto del podcast, del testimonios, te das cuenta que hay muchos servicios, muchos ministerios, pues la Iglesia Católica es muy amplia en frutos en sus diferentes Muy grupos diverso. y servicios. Y uno piensa que a veces nomás hay grupos de jóvenes en las iglesias, de matrimonios, coro, no sé, cosas así, más Ujú, conocidas, por así decirlo, pero realmente hay una gran fruto de servicios y vocaciones en la Iglesia Católica, ¿no? ujú. Bueno, vamos a empezar un poco ahí para que te conozca la gente. Cuéntanos cómo fue la vida o fue o ha sido la vida de Ramón, infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos. Bueno, mira, bueno, para los que a veces que no me conozcan bien, ¿no? Mi nombre completo es Ramón Alberto Flores Escárcega, de ahí de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Actualmente tengo 28 años. Ok, Es, eh,
¿Qué ha sido? Soy el tercero de cuatro hijos, perdón. Eh, Soy el tercero, tengo dos hermanos mayores, un hermano menor. Mis hermanos, el mayor ahorita ya está casado, felizmente, tiene dos hijos. eh, y ya mis otros hermanos, pues ahorita son, eh, pues cada uno con sus proyectos de vida, ¿no? Personales. Ujú. Eh, ¿Qué más? Mis papás, actualmente nada más tengo a mi mamá, Lisbeth, se llama Mirna Lisbeth, pero se enoja que le digan Mirna y es como le decimos para hacerla enojar, ¿no? Sí, claro. Eh, Mi papá, pues ya mi papá yo en el 2015, ya van a ser, pues ya los 10 años ya fueron de que mi papá falleció. Ok. Eh, pues mi vida fue un poco complicada, hacia grandes rasgos, ¿no? Sí. Los problemas siempre de mamá y papá, ¿no? Y problemas que desgraciadamente nos tocó a varias, pues, generaciones de esta década, ¿no? Que nos tocó sufrir, que muchos, pues, somos de papás separados, ¿no? Ajá. Mis papás se separan cuando yo tengo 7 años. Problemas entre ellos, pues ya uno, pues nunca puede juzgar, ¿no? A sus papás. Sí, ajá. Uno conoce, ya cuando es adulto dice, sí, uno va entendiendo, ¿no? Con razón. Y- ajá. Eh, pero, pues, dentro de lo que cabe, en ese contexto de papás separados, pues fue una vida siempre de sub y bajas, ¿no? Ajá. Eh, Porque, por ejemplo, en la vida religiosa, mis papás no eran tan cercanos a la iglesia, ¿no? Más sociales, de esos de De bodas, de 15 años, sí. sí, misa de domingo, pero si por alguna razón no íbamos, pues no tenían ellos problema, ¿no? Ok. También yo a quien le agradezco mucho el haberme enseñado a rezar en eso, igual que uno va haciendo la reflexión después, ¿no? Mis abuelos maternos, Ajá. Sí. mi abuela y mi abuelo, que ellos, pues uno siempre ya después empieza a valorar, ¿no? Esas vistas que uno tenía, de que yo me acuerdo siempre en la casa de ellos, eh, por ahí tengo una foto justamente en mi Facebook, ¿no? Que el altarcito, así que ellos tenían una esquina ahí en su casa, Ajá. donde siempre uno los veía que pasaban, o en la noche o en la mañana, siempre se ponían a rezar antes de empezar el día y al terminar. Y uno dice, wow, o sea, ahorita yo valoro mucho eso, ¿no? Sí. Eh, También, pues, en los ires y venires, ¿no? Mm, siempre, yo siempre fui un niño un poco, pues sí, retraído, ¿no? Muy tímido en muchas cosas. Ok. No, y contrastaba, ¿no? Porque sí era muy amiguero, era muy sociable, Ajá. sí tenía mucho de la escuela, tengo muy buenas amistades, ¿no? Que todavía uno recuerda desde la primaria y que si nos vemos, pues nos tratamos como siempre hemos sido buenos amigos, ¿no? Ajá. Eh, pero también muy tímido, ¿no? En muchas cosas, de que no me gustaba hacer las cosas o no me animaba a hacer las cosas por miedo ¿A qué dirán? pues sí, ahora sí que al que dirán, ¿no? A la burla o Ujú. a que me equivoque y después, pues sí, tener todos esos problemas. Eh, y a veces no me animaba mucho a querer sobresalir, sabiendo que a lo mejor lo pudiera haber hecho, ¿no? De que pude haber dado el máximo en algo, Ajá. pero por miedo no me animaba. En la escuela también, digamos que no era muy,
eh, pues nunca he sido el más listo, ¿no? Ni Ok, tampoco el, y tampoco el más matadito. O sea, ok, siempre, pues procurar hacerlo mejor. En ese sentido sentía yo antes, pero pues a veces no daba, ¿no? Siempre, por ejemplo, yo para retener, si ahorita todavía batallo para retener algunas cosas, ajá, antes no, o sea, yo era de esos que a veces, me acuerdo que una vez hasta la maestra me dejó en el salón solo, o sea, caray, porque dejó escrito en el pizarrón la tarea o algo así, y yo era muy lento para escribir. Y ya de esas que la maestra dice, ya te quedas. Entonces terminaba de escribir y, o sea, pues era un poco complicado, ¿no? Yo también, uno empieza a ver, ¿no? Que tiene el trasfondo, ¿no? También de que se explica por lo mismo, ¿no? Que mis problemas eh, familiares a mí me influían de alguna forma, ¿no? sí, claro, Que a lo mejor con mis hermanos no fue de la misma forma, ujú, y eso lo veía, ¿no? Eh, Nunca fui muy adepto a los deportes, ok, se ha de notar, ¿no? Pero que sí me gusta, ¿no? Pero nunca fui así de querer ser deportista ni nada, ¿no? ok, Que eso a mí me conflictuaba, por ejemplo, con mis hermanos, que mis hermanos mayores, ellos siempre han sido muy deportistas hasta la fecha, ¿no? ok, Eh, Siempre les ha gustado los deportes y hacer deportes. ok, Eh, y yo la verdad también en esa infancia, todavía eh, adolescencia, para mí era, yo me sentía como en el ¿cómo se le llama? El complejo pues sí, del medio. ok, El hecho de que mis hermanos siempre muy sobresalientes, con los deportes, con todo. Y pues siempre el hermano más chico siempre es el bebé, ¿no? O sea, ajá, que por alguna razón se le pone atención o se le cree. Y yo siempre me quedaba en ese limbo. Yo siempre fui, por eso también yo era muy retraído, ¿no? Como que no, eh, pues sí tenía miedo, ¿no? También a eso. sí, Pero, pues gracias a Dios, pues uno va creciendo, ¿no? Actualmente ya no, gracias a Dios, ya he podido madurar eso, ¿no? ok, Y no tanto como decir, soy maduro, sino trabajarlo, saber que de alguna forma sirve. sí, Siempre todo sirve, ¿no? Todo sirve. claro, No es que haya cosas malas totalmente en nuestras vidas. ujú, Eh, Porque ya mi mamá, cuando ya todavía estaba pequeño, tuvo otra pareja y aunque hubo muchos problemas, era muy conflictiva esa persona. eh, pues por esos problemas yo veo que también a mí, eso me ayudó también a madurar más rápido. ok, O sea, ¿por qué? Porque esos conflictos fueron un poco complicados, porque hacían que mucha gente se alejara, ajá, o sea, de ese núcleo. Por ejemplo, yo llegó a un punto en el que yo nada más vivía, mis otros hermanos se habían ido con mis abuelos, o sea, de que ellos también ya no aguantaban, ¿no? Pues sí, ese estilo de vida, ¿no? Tan difícil. sí, Eh, y yo me sentía presionado de decir, no puedo dejar a mi mamá sola. ajá, como que el hombre de la casa, Yo, yo sentía eso, ¿no? Que mi mamá, o sea, aunque estuviera con esta persona, yo sentía es que no la puedo dejar sola. ajá, O sea, yo tenía que aguantarme y aguantarme. sí, Y, y eso me dio un vuelco, ¿no? También en mi vida, o sea, te digo, fue madurar ahora sí que como dicen, ¿no? A fregazos, a fregazos, ujú,
sin la violencia, claro, Física. pero me refiero a los golpes de la vida, Ah, exactamente. uno madurara por esos golpes, ¿no? Eh, pero, pues digo, fue difícil porque ya cuando yo estoy cumpliendo unos 10 años, a los 10 años, también por eso fue cuando, imagínate, yo hice mi primera comunión a los 10 años. Que estamos hablando que en el método anterior, el que todavía nos tocó a nosotros, Ándale el pues uno ya largo. era grande. A los Sí. 10 años ya eras grande, ¿no? Estar haciendo la primera comunión. Sí, ajá. Antes, ahorita ya ves que ya como desde los 11 12 Ya está años empiezan a trabajando, ya hacerlo. está todos Ajá. bigotones. Y fue muy tardío. eh, y en ese mismo tiempo, resulta que dicen que nos vayamos a seguir un trabajo que tenían y nos fuimos a Ojinaga. Ok, Pero no duró y nos tuvimos que regresar técnicamente a los 2 meses. ok, Yo soy ahí tu casa la tienes en la campesina, ok, gracias. pero en ese entonces, pues nos tuvimos que ir de la campesina, por eso, y terminé en la mármol. Ok, Y pues imagínate la distancia, ¿no? sí, No- Y no, yo ya no estaba cerca de la parroquia, de mis amigos, eh, y todavía si era retraído, todavía ahí me hice todavía más. más, me encerré. Ajá, Técnicamente estaba encerrado en mi mundo, ¿no? Eh, y era muy raro porque estaba primero en la Federal 3, que era donde tenía mis amigos, ahí en la secundaria, y de repente me cambio y me tengo que ir allá, en la mármol, en la técnica 58, ok, donde no conozco a nadie, en donde no sé qué hacer, no sé ni dónde estoy. ajá, Y pues ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? De querer hacer amigos, ser sociable y de repente sale tiro por la culata y pues a mí fue una etapa difícil. A veces uno dice que hay muchos que a mí me da mucha risa, ¿no? Que dicen que ellos quisieran volver a la época de la secundaria y digo, yo no, sí, ujú, para nada, la secundaria no. Porque si algo bien es que, por ejemplo, a mí me intentaron, porque no lo lograron, ajá, hacer, hacer bullying, justamente, ¿no? sí, Eh, ser el hazmerreír, ¿no? El punto de la referencia hacia dónde sacar todas sus frustraciones adolescentes, ¿no? sí, Pero yo nunca me dejé tampoco, o sea, sí, sí me dolía lo que llegaban a decir, pero yo nunca dejé que se externara, ¿no? O sea, que se dieran cuenta que sí me dolía. ajá, Y, y por lo mismo, pues yo estaba encerrado, no tenía así muchos amigos. De ahí de la secundaria, de esa secundaria, solamente me quedan como unos 4 amigos, así buenos amigos. Y una amiga que ella sí es de mis mejores amigas desde ese entonces, que son esas amistades que uno sabe que aunque nos hablamos poco, cada venida de obispo ajá, o que nos llegáramos a ver cada vez, pero siempre está el cariño, siempre está la escucha, estamos para cada uno, ¿no? ajá, Eh, Porque coincidimos en ese tiempo de que los dos teníamos nuestros problemas y aprendimos a uno a estar, o sea, a escucharnos, a acercarnos, ¿no? sí, Eh, que después de ahí, pues ya después de la secundaria, después de haber pasado ese martirio, eh, fui a, hice mi examen y entré al 122, ahí al ok, Cebetis, perros siempre perros.
Eh, Fresón, de fresón. claro. Y ahí sí, la prepa sí fue una etapa muy, muy, muy padre para mí, Ok, porque me hice de muy buenos amigos. Ahí sí, todavía hace 2 años, por ejemplo, nos juntamos algunos de los de generación, órale. digo, después de 8 años, ¿no? Ujú, De habernos graduado, y fue muy divertido, ¿no? O sea, la verdad de ahí tengo muy, muy buenas amistades. ok, Y fue una etapa increíble para mí, porque resulta que en ese entonces también uno de mis primos, que para mí es mi hermano, ajá, él y yo somos de la misma edad, o sea, nada más que él es de enero y yo soy de noviembre, ¿no? ok, Y entramos juntos al Cebetis. Él entró a otra carrera, él es carrera, mecatrónico y yo soy programador, ¿no? ok, Pero entramos en la misma, entramos al mismo turno, los dos estábamos en la tarde. ok, ¿Y qué sucedió para mí? Pues esa fue fue otro rollo, ¿no? También mi adolescencia, porque también toda la presión que todavía sentía en casa o así, para mí fue un escape, ajá, pues no, no tanto el escape, sino el desfogue, ¿no? El un decir distractor, ¿no? mm, que a mi primo, que es mi hermano, yo técnicamente me pasaba toda la preparatoria, me la pasé técnicamente en su casa. Ok, O sea, porque como pues entrábamos a veces a la misma hora y todo, a veces yo me iba y me quedaba a casa de mis tíos, y con mi primo, como, bueno, de mi familia, yo vengo de una familia de músicos. ok, eh, y, eh, y pues muchos pues somos músicos. Mi primo es guitarrista, yo soy baterista y como mi tío, su papá, él también es baterista, pues ahí tenía la batería en la casa y pues en ese ok, era, pues ahí nos desquitábamos o jugábamos mucho, ¿no? ujú, También el jugar, él y yo jugábamos también mucho ajá, videojuegos, o sea, ujú, compartir. Fue un momento para mí muy, muy padre, ¿no? sí, Y, el, y fue también el acercarme con mi tío, por los problemas que yo tenía ese de la figura, falta de la figura paterna. ajá, eh, para mí él fue una luz para mí en mi vida, mi tío, sí, porque él para mí se volvió mi papá también, o sea, ujú, porque él hasta la fecha él es alguien que me escucha, alguien que me entiende, alguien que si a lo mejor no me entiende, me comprende y busca entenderme, ajá, que empatía, me pregunta, no me desafía negativamente, sino me impulsa, ¿no? A ujú, decir, o sea, si puedo hacerlo mejor, ¿no? ok, Para mí eso fue algo que cambió en mi vida, justamente ese momento. Y resulta que en ese tiempo, ya casi saliendo de la prepa, bueno, no, ya en el casi entrando al último año, cuando entró a quinto semestre, pues ya tenía 17 años, estando solo en la casa también, en esos momentos que en los que yo estaba solo, para mí surgió así como que fue muy raro, ¿no? Porque yo me sentí, eh, ¿cómo se le llama? Me sentí identificado con Jeremías, ok, con el profeta, ajá, porque el profeta dice que él por más que se quería callar, sentía como ardían sus huesos, ok, un ardor en sus huesos. Yo de la misma forma sentí eso en el hecho de decir, de repente fue para mí tengo que hacer mi confirmación, ok, tengo que confirmarme. Como que ahí empezó la cosa, yo no sabía por qué, no supe ni cómo, surgió en mí de decir, tengo que hacerlo. o sea, has hecho la comunión, pero hasta ahí, Ajá, ok, yo me confirmé hasta los 17 años, ok, ya casi 18.
Y eso fue muy increíble porque mi mamá se separa de esta persona, ahora sí, después de tantos años que estuvieron. Ajá. Y como estábamos solos, mi mamá y yo ya en la mármol, mi abuelo, a quien le agradezco muchísimo, siempre le voy a agradecer lo que hizo por nosotros, fue que él le dijo a mi mamá, ¿qué hacen ustedes dos solos allá? Y nos dijo que nos fuéramos con él también a su casa. Ok. Y ahí ya estaban mis hermanos. Eh, y lo hicimos y fue para mí porque regresar a la campesina, regresar con mis amigos Ujú. y regresar a la parroquia. Ajá. O sea, yo soy de ahí de Santa Rosalía. Y fue muy padre porque comencé ahí mi proceso para confirmarme Ajá. y me fui metiendo y metiendo y metiendo. Porque, por ejemplo, en ese mismo tiempo que regreso a la campesina con mis amigos, pues yo también todavía como que no me animaba a regresar bien con mis amigos. Y mi hermano el más chico, como estamos en la temporada de que con mi hermano, sus amigas, bueno, sus compañeras que también eran, algunas después ya fueron más, también amigas mías, Ajá. de ahí de la secundaria, empezaron a tener sus 15 años. Ok. Y muchos eran de la parroquia, muchas de esas niñas. Ujú. Invitaban a todos los de la parroquia, del grupo de jóvenes, Ajá. a los grandes y a los chicos, ¿no? Sí. Y mi hermano me dijo, pues vente, me jalaba. Él fue el que me empezó a sacar Ok. y acercarme otra vez a ellos, a mis amigos de la parroquia. Y una vez una amiga, eh, estaba mi hermano afuera y estábamos varios amigos y le dijo un amigo, oye, ¿vas a ir ahorita en la noche? Me dice, ¿a dónde? Pues a la pequeña comunidad. Y yo dije, ¿qué es eso? Le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, no, sí, pues que los que ya están evangelizados, a la primera comunidad, a la pequeña comunidad que tenían, los que se han evangelizado de esa generación. Ok. Y yo algunos años antes había hecho mi retiro Ajá. por, por mis hermanos. Ajá. Mi hermano el mayor hizo su retiro y al año siguiente mi otro hermano y yo lo hicimos. Ok. Pero yo igual, o sea, lo hice, pero pues no estaba cercano a la parroquia. Ajá. Y ella me dijo, no, sí, o sea, los que ya se evangelizaron van a la pequeña comunidad. Y le dije, ¿y yo puedo ir? Yo ya estoy evangelizado, yo me evangelicé, creo le había dicho como 2 años antes que ella. Ajá. No, pero de mi generación no había pequeña comunidad. Dije, ¿puedo ir? Me dice, sí, adelante. Y eso me ayudó todavía más a integrarme otra vez, a estar cercas. Y de repente, de la nada, empecé a hacer mi proceso aparte de la confirmación. Empecé otra vez a ir a la parroquia a servir. Ok. Empecé de acólito en el servicio, en el Ajá. altar. Y luego de repente que me invita un amigo y me dice, oye, vamos a prepararnos jóvenes para ser ministros de la comunión. Ok. Y yo dije, pues, ¿y qué se necesita? Habla con el padre, con el párroco. Dije yo voy a ir ahí, le digo, si quieres vamos. Dije, pues vamos juntos. Y en ese entonces mi párroco era Monseñor Padilla. Ok. Eh, y fuimos y me dijo Monseñor, dice, ya me dijo, sí, pues adelante. Y empezamos a prepararnos y éramos un grupito grande de jóvenes. Ajá. Jóvenes hablando que éramos de entre 25, 26 años a 17, 18, ¿no? Que Oh, estábamos sí. apenas. Muy jóvenes. eh, que empezamos a prepararnos para dar la comunión. Y de repente que me invitan en el grupo de jóvenes, bueno, ya estaba en el grupo de jóvenes, primero fui
pues sí, el de jóvenes todavía, ¿no? Y ya cuando empiezo ya más grande, pues me fui al de grupo de jóvenes adultos. Ajá, Y de repente en el de jóvenes adultos me hablan los de pastoral y me dicen, oye, te invitamos a que nos ayudes con la Pascua juvenil. ok, Y de repente, pues ya ayudando en la Pascua y terminando la Pascua juvenil de ese año, nos invitaron a los que ayudamos a formar parte de la pastoral. ajá. Y de repente dije yo, ¿qué pasó en mi vida? De repente de la nada ya estaba sirviendo como monaguillo, estaba terminando de prepararme para ser ministro de la comunión, de repente ya estaba en pastoral de jóvenes, en la pastoral, y nos invitan a algunos, también el padre nos invita a algunos a comenzar la pastoral vocacional de la parroquia. Ok. Y de repente dije yo, ah, caray, ¿qué estoy haciendo? Yo estaba en la mármol. Eh, y gracias a Dios, de repente ya estaba integrado en la parroquia. Ajá, eh, y con mis amigos, por ahí traía, eh, pues no éramos novios, pero pues ahí una amiga muy querida, ¿no? un romance, un romance. Ajá, que, que fue, o sea, fue muy padre, ¿no? Ya ahí en ese momento. Ajá, Y un amigo, a ese amigo que siempre es la influencia curiosa, porque él estaba haciendo su proceso vocacional en el seminario ok, y yo no. O sea, yo para nada, yo no, en mi vida tenía la idea de, y la de, vocación. de ser cura, ¿no? De ser sacerdote. Ajá, Y me dijo mi amigo, ándale, vamos, te invito a un jueves vocacional, acompáñame, porque estoy con el proceso. Él tenía proceso ahorita con Neto, con el padre Neto, ok, ahorita, Ernesto Guerrero. Él tiene su proceso con él y me dijo, vamos, pues vamos. Y luego ya a la pastoral vocacional, pues teníamos que ir los jueves vocacionales a llevar a los chicos de la pastoral juvenil que se sentían llamados ahí para... Y yo me empecé de repente a envolver, a envolver, a envolver. Y cuando estoy ya saliendo de la prepa, yo en las vacaciones, de repente un amigo fue al preseminario, al segundo ciclo, y estaba hablando ahí con el padre, estábamos en una de las dinámicas de la pastoral juvenil, y me dice, me enteré que él iba a ir al preseminario, ajá, y yo no sabía, por ejemplo, que podía llevar los papeles, o sea, pedirle al padre los papeles, y ya después que alguien me hiciera el favor de entregárselos allá a los chicos de secretaría, ¿no? Del ajá, preseminario. Yo no se me pasó por la idea tampoco, me invitaron allí en ese momento, pero dije, no, es que ya no creo lograrlo, hacer las cosas, sí, y no fui a ese preseminario, no fui, ok, del 2014. Y, y yo empecé a ver, ¿no? Lo de la prepa, terminar y ver a qué iba a estudiar, ¿no? ajá, Eh, porque yo siempre fui así como que muy eh, de decir muchas cosas, ¿no? Yo quiero estudiar esto, quiero ok, estudiar aquello, que gastronomía, y luego que no, que otra cosa. Y al final, como mis hermanos son deportistas, ajá, de repente mis hermanos era de que se les ocurría y me decían, ándale, jugando, ¿no? Ándale, hazme un masaje, tómame la espalda o con la pierna. Y yo así como que pues no le tomaba importancia, ¿no? importancia, ajá, Y ya llegando a esa edad, casi terminando la prepa, uno de mis hermanos, curioso, me dijo, ¿y por qué no estudias fisio? Dice, sí, la verdad, me dice, si le sabes, dice, pues sí, eh, dice, ¿por qué no estudias fisio? Y no se me ocurrió a mí hasta ese momento y dije, ¿por qué no? ajá, Y ya al final cuando íbamos a hacer el examen para la WASH, dije, bueno,
metí la ficha para medicina. Ajá, Primero quería ver en motricidad humana, pero después me di cuenta que era diferente, motricidad a fisio, ajá, y me fui a medicina, a fisio, no a educación física, sino a medicina. Hago el examen y la verdad, gracias a Dios me fue muy bien en ese examen, porque pues sabes que en la UASH también en medicina siempre son sí, muchísimos, ¿no? Los que hacen el ujú, examen. sí, Ese año éramos creo que unos 5,000, ¿no? Los que hicimos el ah, examen. caray, Y de la, o sea, en general, ¿no? En las ajá, 4 carreras, en toda la facultad de medicina, sí, éramos como unos 5,000. Y para la de fisio, a la que yo entré, eh, éramos como 1,500 para fisio. Y de los 1,500, y sabes que éramos poquito más, pero más o menos ese número me fue muy bien en mi puntaje. O sea, yo quedé en el lugar 27 ok, del examen. Y dije yo, fue un muy buen puntaje. Y entré a la universidad, que fue muy loco para mí, porque fíjate, ya en ese último año, de repente mis papás se vuelven a juntar. ok, O sea, después de tantos años, mis papás otra vez estaban juntos. Y para mí fue algo muy, muy, muy padre, ¿no? Para mí, sentí bonito. sí, Pero, pues ahora sí que no todo es miel sobre hojuelas. ujú, Eh, Porque bueno, ahorita llego a ese punto, ¿no? De mis hermanos, pues yo fui el primero de los cuatro, fui el primero en llegar a la universidad. O sea, mis hermanos mayores, por otras cosas, entre ellos con la escuela, apenas estaban terminando la prepa ya grandes. ok, Y, y yo era el primero en acabar la preparatoria, el primero en llegar a la universidad, ¿no? Y pues en mi familia fue un boom, ¿no? ajá, En mi graduación yo me sentí muy, muy padre porque había algunos tíos, mis primos, mis papás, y luego ver a la familia, ¿no? Porque no nada más mis papás, sino también mis tíos, mi abuelo, eh, llorando, yo me sintiéndose orgullosos, yo ajá, me sentí así, fue algo muy, muy padre, ¿no? Para mí. Y, y de repente, cuando vamos, así que ya terminamos, que decían que iban a publicar los resultados del examen de la universidad, pues ajá, ahí todos, cada 5 minutos F5, ¿no? Ahí scrollear refrescando, el refresh, ¿no? Y de repente hacemos el último refresh y ni siquiera salimos de la primera página de decir, ahí está mi nombre. ajá, ¡Pua! Fue todavía también muy grande, ¿no? Ese boom, ¿no? Todos sí, alegres. También ahí mismo lloramos, ¿no? Decir qué rápido, qué padre poder llegar ahí. ajá, Y todo, todo al punto, todo perfecto, así como que decir, llegué así en mi vida a lo más increíble, ajá, porque estaba con mis amigos, ayudando en la parroquia en todo lo que estaba ayudando, en la carrera que quería, todo, ¿no? Y de repente, ahora sí que surge ahí una espinita, ¿no? Que yo todavía me acuerdo. No te puedo decir el día específico, porque eso sí, mi memoria no me da para tanto. ok, Solamente sé que fue en octubre, un día que me sentía raro yendo a la universidad, porque me tocaba ir al campus nuevo ok, a tomar clases. Y me sentía raro y dije, ¿qué es? ¿Qué sucede? ¿Qué me está pasando? ajá, Y en vez de irme a la universidad,
sea, yo tenía que agarrar ahí en la Zarco, el circunvalación hacia el norte, Sí, y ese día lo agarré hacia el centro ok. y me fui a Catedral, allá a la capilla de Fátima, donde está siempre expuesto el Señor. Ajá, Y siempre eso sí lo tengo siempre en mi memoria. Tercera banca, del frente para atrás, de la izquierda, ok. en medio. Me senté y le pregunto al Señor, le digo, ¿qué? ¿Qué sucede? Ajá, ¿Qué me está pasando? Y es cuando viene a mi mente así el flachazo de que, de por qué no el seminario ajá. y por qué no ser sacerdote. Y dije yo, ¿y por qué no? Me regreso a mi casa y empiezo yo todavía con mis ideas, como si nada hubiera pasado. Y en una de las idas a la parroquia estaba ahí el padre Julio Cárdenas, que en ese entonces pues todavía era semi, Ajá, era seminarista. Como él es de ahí de mi paso, somos coparroquianos. ok. Y de repente le digo, oye, ¿podemos hablar? Dice, sí. Yo tengo esta duda. ¿Qué piensas? ¿Qué hago? Y me dijo, nos fuimos a la capilla del Santísimo en la parroquia a orar juntos. Ok. Y me dijo, ponlo en oración. Ujú, Yo te voy a tener en mis oraciones. Piénsalo muy bien. Y de repente dije yo, ¿y por qué no? ¿Y qué hice? Hablar con mi familia. ajá, Primero con quienes hablé fue mi mamá, que nosotros en mi casa teníamos un trato, ¿no? Por así decirlo. ok. Mi abuelo se encargaba del desayuno, Ajá, mi mamá de la comida y yo de la cena. ok. Y yo estaba en la cocina haciendo la cena. Y le hablo a mi mamá y le dije, oye, ¿cómo ves? Quiero hacer esto. Pero pues tengo que dejar la universidad. Ujú, ¿Por qué? Porque como todavía estaba en el semestre selectivo, sí, o sea, si yo entraba primero, era quitarle el lugar a alguien sí. que a lo mejor él lo pudiera aprovechar mejor. Ujú, Y por eso le dije, tengo que dejarla, tengo que salirme. Y me dice, pues como tú quieras, dale. Y tomamos una segunda opinión. Nos fuimos a la sala y le dije a mi abuelo, dije, ¿cómo la ves? Y me dijo, ¿tú sabes? pues sí. Hasta donde quieras, vamos juntos. Y fueron mi gran apoyo. Y al día siguiente llega mi madrina, la hermana de mi mamá, que también es mi segunda madre, ella. Ok, Y le dije, ¿cómo ves también tú? Me dice, pues tú sabes. pues sí. Y, y lo hice. A la semana siguiente, o sea, me salgo de la universidad y pues en mi familia dieron el grito en el cielo Pues sí. porque uno de mis tíos, ¿no? Mi padrina de bautizo. Uy, que era la gran decepción, que no sé qué, La que por deshonra a la qué, familia. que mejor primero terminara la universidad y luego ya viera, le digo, pues es que Sí. no. Ujú, Y ya fue a darme un tiro, ¿no? Y fue cuando también aprendí a ser más independiente de mis ideas, en decir, fue las primeras veces en las que yo ya tomé en cuenta y dije, es mi vida, ajá,
Y si son mis errores, son mis son errores. válidos. Ajá. Y tengo que aprender sobre ellos. Sí, Pero ¿cómo voy a aprender? Cometiendo errores. Nada es seguro en la vida. Y fue cuando, pues, por ejemplo, mi papá, también mi papá y mi padrino, me dejaron de hablar. ok. Me dejaron de hablar. Y hasta eso, lo único que sí agradezco es que ya después, cuando empecé con el proceso, pues empecé a trabajar, ¿no? También durante ese tiempo dije, Ajá. no voy a estar yo en la casa. Sí, Y estaba trabajando y ya preparándome para el último, para el tercer ciclo del 2015, que fue cuando entré. Y pues ya arreglar las cosas, ¿no? Con la familia, con los amigos, con el trabajo. Y voy al preseminario y me acuerdo que en ese entonces me recibió eh, Fer Portillo, no sé si lo ubiques, al Suri. me suena, sí. Él fue el que me recibió y David Subía, eran los encargados de la recepción en ese momento que yo llegué. Ok. Me reciben y mi mamá les dice, de mí se acuerdan que ya no salgo. Algo así, palabras más, palabras menos, no dijo mi Ajá. mamá. Y, y entré al preseminario y fue muy interesante. Y, y al final del pre, cuando estamos en el santuario del Padre Maldonado, Ajá. el último viernes, eh, primero me tocó a mí ayudar a cargar las reliquias. Ok. Y dije yo, wow. Eh, y en el santuario del Padre Maldonado, ahí mismo escribir la carta para pedir la admisión. Y, y dije yo, quiero hacerlo, quiero hacerlo. Pido la admisión y fue algo increíble, ¿no? Fue algo muy bonito para mí porque dije yo, esto es lo que quiero hacer, Señor, en tus manos estoy. Porque yo me acuerdo, fíjate, el lema de mi preseminario fue Jeremías, ¿qué? 20, ah, 24, ¿sí? Ok. 4. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Ok. Eh, y con el tiempo tuvo más sentido para mí ese lema, Pues sí. porque yo lo veía por Jeremías, lo que yo sentía, Ajá. y de decir, técnicamente eso hizo para mí el Señor. Él me empezó a llamar y yo dije, sí. Y ya, pues en el último, me acuerdo que cuando fue la misa en la que nos admitían, que nos entregaron la cruz, que nos daban la cruz de Cristo sumo y eterno sacerdote. Ajá. No sé si ahorita todavía se la sigan dando esa, pero era la que nos dieron a nosotros. Y el padre Monseñor Luis Martín, que él era el rector cuando yo estaba en el seminario, Sí. eh, el actual obispo de Torreón, él nos dijo, recuerden que desde ahorita ya son seminaristas, compórtense y vivan como tal. Ok. Ya en esas vacaciones decir, ay, es que ya somos seminaristas. Y pues
fue muy padre porque también ya me fui despidiendo, entre comillas, ¿no? O sea, Sí. con mis amigos. Ahora sí que ya todo lo que tenía pendiente, los grupos pastorales, irlos dejando, irme despidiendo. Ajá. Y el último día, ya cuando me acuerdo de los 2 días, el día antes y el día que entré al seminario. El día antes, con mi mejor amiga, y me acuerdo que me fui a despedir de mi mejor amiga y me estuve todo el santo día con ella en su casa. Ok. Estuvimos viendo películas, estuvimos, ahí comí, cené con ella. No, no, fue muy padre porque eh, ese momento, ¿no? Ajá. Ya después al final llegó su novio, que también es amigo mío, ¿no? Era del mismo grupo de nosotros. Ajá. Y ya se nos juntó y estábamos viendo películas todos, ¿no? Y Ok. fue muy padre. Y unos días antes me había juntado con todos mis amigos también. Ahí nos echamos una discada. Ok. Y el mero día que me voy al seminario, que a mí ya me tocó ir directamente al campus San José, Ajá. ahí enfrente del Carmen. Y me despedí de la chica con la que ahí andaba Romanciano. unas 2 horas antes de entrar yo al seminario, Ok. de decir, se acabó, No eres tú, soy yo. seamos buenos amigos. Ok. Y, y cuando llego, la entrada siempre es a las 4 de la tarde y llegamos a las 3:30 más o menos, ahí con mi familia. Y te digo, yo estaba peleado con mi papá porque no me hablaba, pero fue muy interesante, muy impresionante para mí de que él sabía el día que iba a entrar, la hora a la que iba a entrar, y aunque ya no me hablaba y aunque ya no estaba tan cerca, este día estuvo ahí. Ujú. Fue y me entregó también al seminario. Ok. Y dije yo, wow. Ujú. Y te digo, ya no hablábamos mucho. Ese primer semestre fue curioso, porque pues conocer, ¿no? El seminario, todo lo que tiene que ver, ¿no? Y, y el cumpleaños que tuve de ese semestre, también me acuerdo que aunque casi no hablaba con él, él fue ahí al seminario a felicitarme, a hablar un poquito conmigo y ya se fue. Ok. Y se acaba el semestre, bueno, nos hacen la imposición de sotana, que fue muy bonito también, siempre es un detalle muy padre, porque también mi primer sotana, que esa la tengo guardada, aunque yo ya no soy de hábito de sotana como Ajá. talar, la tengo guardada porque esa a mí me la hizo mi mamá Ok. y por eso la tengo guardadita. Ajá. Y fue muy padre, ¿no? Ese hecho. Y en el siguiente semestre del primer año, el 15 de enero, muere mi papá, Ok. que no nos hablábamos. Fue duro, ¿no? Para Sí. mí. Porque aunque nunca fui muy apegado a él, también esa idea que tenía de mi papá, de la separación y todo, pues fue doloroso. Fue Sí. doloroso, la verdad. Y, y ya, la vida en el seminario, yo duré en el seminario 4 años, ahí Ok. en el diocesano. Terminé la filosofía. Y, pero en el último año también tuve otro golpe un poco fuerte, ¿no? Que mi abuelo, que también, pues también fue una figura muy importante para mí, ¿no? Sí. Y otro papá, ¿no? También, que se nos enferma muy fuerte en el último, de más o menos enero, desde enero más o menos del 19, Ok. se nos enferma mucho.
y que ya no podía caminar por problemas del ácido úrico. Empezó a retener muchos líquidos, Ujú. tenía sus piernas muy inflamadas, llenas de agua. Ok. Era muy, muy difícil. Fue muy difícil esa etapa con mi familia, ahí con mi abuelo, porque antes de que se enfermara también, como mi abuelo, pues ya era grande, ¿no? También. Ajá. Y mi abuelo ya, él murió a los 81. Ajá. Eh, y lo que hacíamos nosotros con mi abuelo es que todos en la familia o sea, nos rolábamos un fin de semana, ¿no? O sea, decir, este fin de semana le toca cuidarlo o en su defecto, o sea, que si querían llevárselo a pasear a tal familia, ¿no? O a tal persona. Ajá. Porque, por ejemplo, yo en lo individual, o sea, yo no con mi mamá o sea, yo en lo individual era un día para mí, en el que yo me estaba con mi abuelo. Aunque yo siempre llegaba todos los domingos, que era el día que nos daban libre, antes de que yo también saliera a otro lado, yo siempre llegaba a ver a mi abuelo a desayunar con él. Y ya si yo me tenía que ir, me iba. O si por él iban a pasar, pues ya él se iba y ya también yo me iba, ¿no? Pero siempre. Y para mí fue un poco difícil esas últimas semanas también con él, porque yo estaba haciendo mi tesis, mi tesina de ahí de filosofía, Ajá. y ese último domingo yo dije, es que este domingo me tengo que quedar en el seminario, porque tengo que acá avanzarle. No fui a ver a mi abuelo. Ok. Y el viernes, porque cayó viernes, nos estábamos preparando para los interseminarios, Ok. que ese año fuimos a Parral. Y ese año yo estaba en el equipo de voleibol Ok. y estábamos entrenando, de hecho invitaron a un equipo externo, ¿no? Para entrenar. Ajá. Y de repente llegó mi mamá en la noche al seminario y fue cuando me enteré, o sea, fue el boom, ¿no? De decir que mi abuelo ya le había dado un paro en la casa y ya. Ok. Y fue muy difícil, para mí fue muy fuerte, porque también justamente un mes antes fue cuando falleció el padre Edgar, Ok. mm, que pues fue un golpe duro para todo el seminario. Ajá. Y pues yo traía lo del padre Edgar y luego de repente mi abuelo y fue para mí ese último año fue muy difícil, ya en el seminario. Sí. Y, y cuando acaba el año, yo ya estaba pensando, ¿no? En decir, si no me dicen nada los padres en el seminario, voy a pedir o un año fuera o el año de pastoral. Ok. Y justamente cuando ya se acaba el año, porque presentamos el Universa eh, filosófico, que en el año nosotros fue la primera defensa de tesis. Y, a mí me fue mal, ¿no? Pero pasé. Fui el promedio más bajo, pero pasé, con Ok. 7.6. Y terminamos todos de hacer nuestra presentación Ajá. y nos invitaron a todos los de tercero de filosofía. Nos tocó comer con los padres, en el comedor de los padres, ¿no? Así como que ya más, y con los padres sinodales. Ajá. Eh, y ya, de ahí, pues nos fuimos al retiro final, que nos tocó, nos fuimos a Las Pampas, a Jiménez. Ok.
eh, que aparte de ser el retiro final, pues es la última convivencia, ¿no? Ajá. De filosofía. Y regresamos de la convivencia y el martes fue martes el Corpus Diocesano. Y me dice uno de los semis, creo que fue el padre Ever, Ever Montes, el Ok. padre Ever. Ah, sí. Igual, o sea, somos contemporáneos, ¿no? Todavía él estaba, Ajá. también era seminarista. O fue el padre Chuy Arras, no me acuerdo cuál de los dos. Ok. Que que me pidieron que les ayudara a hacer, que los supliera en el servicio, siendo incensario en el recorrido, ¿no? En la procesión. Ajá. Y yo, sí, no hay problema. Y ayudé. Eh, y ya regresamos del Corpus Diocesano. Y ese fin de semana nos íbamos a ir a nuestras casas, pero también a la promoción vocacional. Ok. Nos iba a tocar a cada uno alguna parroquia, pero ese nos iba a dar puente, ¿no? El padre Pepe, que era el promotor en ese entonces, José Carlos. Sí. Eh, y nos íbamos a ir desde el jueves en la tarde hasta el lunes a las 10 de la mañana, regresar. Eh, pero resulta que, oh sorpresa, celebramos en la mañana el Corpus ahí en el seminario y, y fuimos a desayunar y acabando el desayuno, no, ni si, todavía no terminábamos el desayuno y me ve el padre Antonio Sepúlveda, que era mi asesor en ese entonces, Ajá. y me dice, acabando de desayunar, ¿podemos hablar? Y dije yo, ya, ya sé qué significa, Tenemos que ya hablar. sé qué significa esto. Y fuimos, hablamos, me leyó mi informe y me decía el padre, ¿no? Que sugerían que pues saliera un tiempo, ¿no? Ok. Y yo le dije lo mismo, le dije, yo lo había pensado también, padre. O sea, si no me decían nada, yo iba a ayudar en el preseminario y pedirles el tiempo. Ajá. Pero resultó que me hablaron antes. O sea, el padre me habló antes de lo previsto y dije yo, bueno, está bien. Y ese día me acuerdo que le pedí, el padre Martín Lozoya era el ecónomo de ese año, y le pedí prestada una de las camionetas para llevarme todas mis chivas. Ok. Y no me contestó a tiempo, pero pues de todos modos, está uno de los que era choferes de ahí, o sea, de los semis que era chofer, y le dije, Ajá. hazme el paro, ¿no? Y de todos me llevé a mi esposa en una de las camionetas. Ahí perdóname, padre Martín, si ve este video. Y no, porque después ya más tarde me mandó mensaje él y me dijo, ¿todavía la necesitas? Dije, no, ya, Ya, gracias, padre. ya se la regresé, de hecho. Sí. Y yo me llevé todas mis cosas a mi casa y fue muy providencial para mí, porque necesitaba un tiempo primero antes de que estuviera toda la familia. Ajá. Porque en ese momento, cuando voy llegando así a una cuadra de la casa, veo que uno de mis hermanos, mi hermano el más chico, que era el único que estaba en la casa, va saliendo a su trabajo. Ok. Y dije yo, gracias, señor, porque sabía que no había nadie en la casa más que él. Ujú. Y cuando termino de bajar la última caja de mis cosas y la coloco en la sala de la casa, Ajá. en eso va llegando mi mamá y mi madrina del trabajo. Ok. Llegan a la casa y pues ya les cuento todo.
Y pues fue un chillar, ¿no? Ahí entre todos. Salgo del seminario y me estuve un tiempo preguntándome qué va a pasar. Ajá, O sea, porque yo quería hablar con el padre para ver mi situación, o sea, si podía pedir o no la pastoral. ajá, O sea, no quería quedarme diokis, ¿no? Pero a ver si me podía dar. En vez de estarme afuera, pedir pastoral, así nomás. Pero fue muy complicado porque el padre Pepe, como ese último año estaba trabajando la pastoral vocacional, y fue cuando empezó el diplomado de pastoral vocacional. ajá, A mí me tocó el segundo. Me dijo el padre Pepe, dice, habla con tu párroco para que entres a la pastoral vocacional y vete al diplomado. Dice, todavía te puedes inscribir, vete al diplomado. ok, Y yo, bueno, pues le haré caso. Y en ese entonces recién tomaba posesión como párroco el padre Ponchín, ok, que fue formador en el seminario cuando yo estaba, ¿no? Y, y me dijo que sí, que no había problema. Y empecé a ir al diplomado, todo bien, todo tranquilo. Y por lo mismo, como estaba en la pastoral vocacional, estaba yendo a los jueves vocacionales otra vez. ajá, Pero también yo con la intención de decir, quiero ver si Polo me da una cita, ajá, quiero hablar con él. Pero nada y nada y nada. Y a los 4 meses más o menos, no habían pasado tanto como a los 2 meses, estaba yendo a la parroquia, ujú, por alguna, no me acuerdo qué actividad había en la parroquia, que yo estaba yendo para allá y en eso me suena el teléfono y contesto. ¿Quién es? Dice, no, soy yo, Polo, era el padre Polo. Que le dije, ah, sí, padre, ¿cómo está? Yo también, yo quería hablar con usted. Ah, sí, me dijo, déjame, termino. Sí, está bien, padre. Y fue cuando me empezó a decir que fue una llamada muy difícil para mí, porque fueron varias cosas. La primera, me prohibió seguir yendo a los jueves vocacionales. ok, Segunda, me dijo me dijo lo que él, que todos los padres del equipo formador y él eran los que habían visto que tenía que salir del seminario. ok, Dicho sea de paso, yo ya había hablado con muchos formadores antes ajá, que nadie estaba de acuerdo con mi salida. ok, Así ninguno de los formadores estaba de acuerdo con mi salida. Y tercero, que tenía que durar fuera del seminario 5 años ah, caray, y que al quinto año a ver si me daba acompañamiento. ajá, Eso significaba qué cosa? Que ya me había corrido él. ajá, O sea, no nada más fue me salí, me corrió después. Y dije yo, para mí fue entrar otra vez en depresión, ¿no? ajá, O sea, porque el primer mes que yo había salido del seminario, por prudencia también conmigo mismo, no tanto con los demás, pues duré como un mes, ¿no? Sin ir a mi parroquia. Yo estaba yendo a misa o al santuario o a catedral, ¿no? Que eran los que me quedaban más cerca. Y, y fue para mí un golpe duro, ¿no? De decir, o sea, por tus ideas, ajá, no puedo volver. Porque eran 5 años, es decir, o sea, ya ¿qué te no. pagas? Eh, y durante una de las ordenaciones, la última antes de la pandemia, que de quién fue, de creo que de Edgar Amezquita, de Helder, Riojas
¿Y quién? Bueno, de ese grupo. Ajá, Ah, de Ames, sí, bueno, en el grupo de Amezquita, que eran los que se estaban ordenando, que fueron antes de la pandemia, y habló conmigo, como me tocó ayudar en la de sociales, ¿no? Porque fue en la parroquia, sí. y le pedí, me topé al padre, ay, déjame acuerdo, ahorita se me cruzaron los cables, y con el padre, ay, aquí te digo quién es, porque nos mensajamos y con el padre Marco Estrada, Ok. habló conmigo y me dijo, te quiero dar un consejo. Le dije, dígame, padre. Dice, bueno, primero me preguntó, ¿qué pasó contigo? Porque pues, como me había tocado con él ir a una pastoral de Semana Santa, Ajá. pues ya nos conocíamos, ya nos llevábamos bien él y yo. Y me dijo, ¿qué pasó contigo? No, pues esto, padre. Pues ya ve, afuera. Y me dijo, te voy a dar un consejo. Le digo, ¿qué? Date un año completo. Dice, ¿qué significa este año completo? No preguntes, no averigües nada que tenga que ver con lo vocacional. O sea, de mi proceso, Ajá. me dijo, disfruta tu familia, disfruta tus amigos, trabaja. Si consigues novia también, pero date tiempo para ti. Y dije yo, va, ¿por qué no? Le voy a hacer caso. Y lo hice. Me fui, o sea, todo ese año ya dejé de preguntar por mí y me enfoqué en lo que estaba haciendo, en el trabajo, en mis amigos, eh, en la parroquia. Y como estaba en el diplomado de pastoral vocacional, ya casi cuando lo acabo, que entonces el padre Félix era el asesor, en paz descanse el padrecito, eh, él me echaba muchos ánimos, también me decía, tranquilo, ánimo, muchas ganas. Eh, y me invitaron a formar parte de la pastoral, o sea, de la comisión de vocaciones y ministerios. Ok. Y dije yo, va, ¿por qué no? Es interesante, ¿no? Me estaba gustando mucho trabajar con las vocaciones. Ajá. Y me habían encargado a mí que apoyara con toda la rama varonil de la vida religiosa. Ok. Y dije yo, va. ¿Y qué empecé a hacer yo? Pues empecé a comunicarme en internet con otras comunidades que estuvieran fuera de la diócesis. Ok. Dije yo, ¿por qué? Porque a veces uno nunca sabe y dice, si algún chico se acerca y pregunta, pues tener para dónde canalizarlos, ¿no? Ajá. Y cuando menos lo pensé, en Facebook me topé con la orden de vocaciones trinitarias, decía el grupo de, de Facebook. Ajá. Y primero dije, son católicos. Porque es que es una comunidad que no es conocida en el norte. O sea, no, Ajá. creo que nada más en un solo lugar del norte es conocida. Bueno, ahorita en dos, ¿no? Ahora que ya somos varios que somos del norte. Ajá. Pero es en Coahuila, Ok. en una parroquia de la diócesis de Piedras Negras, porque justamente está dedicada a nuestro fundador, a San Juan de Mata, Ok. que está, o sea, está en Coahuila y uno no, nosotros nunca pensamos que fuera a ser conocida tanto la orden en México, Ajá. en el norte.
Y ya empecé a ver que sí, de repente cuando menos lo pensé, yo estaba empezando mi proceso vocacional otra vez. Ok. Y dije yo, Gray, ¿en qué momento? Y para esto justamente ya había pasado el año cuando empecé con el contacto. Ajá. Cuando yo ya estaba preguntándome por qué hacer en mi vida otra vez, ¿no? De decir, Ajá. pues, a ver, ya iban a ver si empezaba a estudiar otra vez, a qué iba, pues, meterme otra vez a la universidad, ver cómo hacerle pues, con el trabajo, ¿no? Y todo. Y de repente me invitan a el padre Rigo, que era el promotor vocacional de ese entonces, me invita a un retiro vocacional. Lo más curioso es que el retiro fue en Aguascalientes, que es donde tenemos la casa del aspirantado, de la primera etapa. Ok. Y me invitó a Aguascalientes y fue muy interesante porque para empezar, era una ciudad que no conocía, con gente que no conocía Ajá. y un lugar donde no conocía a nadie. O Sí. sea, era un riesgo, la verdad, si lo pones en perspectiva, Ajá. de que no sé ni siquiera si me iban a secuestrar, o sea, si era en realidad o no. Y hablé con mi familia, como en ese entonces una de mis tías, mi madrina justamente, era mi jefa, Ajá. porque como soy programador, ayudaba en la oficina de ella. Ok. Les ayudaba con de repente algunas cosas de contabilidad, pero, o sea, con administración y contabilidad, pero yo más que nada le daba mantenimiento a los equipos de cómputo. Ok. Siempre tener ahí atento, no era el de sistemas. Ajá. Eh, y hablé con ellos y me dijeron, pues dale, si no pierdes nada y si sientes que está bien, pues ve. Ajá. Me iba a ir nada más un fin de semana. Nada más me fui el jueves en la tardecita, llegué el viernes a mediodía y nada más iba de viernes a domingo. Ok. Pero en eso los padres me invitaron a quedarme todavía más tiempo porque en ese entonces estaba Fray Miguel Palafox, que hoy justamente el hermano acaba de hacer su profesión de votos solemnes Ok. en Roma. Ok. Y, y él estaba ahí de novicio. O sea, como fueron los problemas, ya estábamos en tiempo de pandemia. Ajá. Y a él le tocó su noviciado en Medellín, en Colombia, Ajá. pero con los problemas de la pandemia los regresaron. A él y a otro de los padres, Sí. los regresaron a México. Y estaba él ahí en la casa de Aguascalientes. Y me pidieron los padres, me dijeron, ¿y por qué no te quedas a acompañarlo? Porque ellos tenían que salir a la Ciudad de México Ajá. a un capítulo. Y hablé otra vez con mi familia, ¿no? Oigan, ¿cómo ven? Me dice, no, sí, pero necesitas dinero. Pues yo creo que sí, pero por estos días. Ajá. Me dijeron, bueno, para mandarte. Para que me quedara ahí todavía esos días. Y dije yo, bueno, me quedé ahí, conocí un poquito más la comunidad, ya más y adentro, ¿no? De la comunidad, no tanto Ajá. lo que uno ve nomás en los retiros, ¿no? Ajá. Sino ya ver el día a día de la comunidad. Y dije yo, ¿por qué no? Nada más que yo sí le dije al padre Rigo, le dije, padre, sí me interesa, pero Pero. hay que hacer dos cosas, pues hay que pedir el informe del seminario. Ajá. Lo nada más que yo quiero que tengamos cuidado con mi informe. ¿Por qué? Porque yo con el rector pues no salí de buena gana Ajá. y yo tengo miedo que le meta mano a mi informe. Ujú. Y me dijo el padre, no, sí está bien. Le mandé el correo, él solicitó el informe
pero yo también dije, yo quiero que me vuelvan a leer mi informe antes de irme. Ajá. Y le hablé a Apolo y le dije, quiero que me vuelva a leer mi informe. Me dijo, bueno, está bien, me citó ahora sí en su oficina y me dijo que fuera a verlo. Fui y me leyó el informe, pero me dio mucha risa porque ahora sí me preguntaba, dice, ¿y por qué el informe? Dice, no, padre, y me dijo, me dijeron que me solicitaron tu informe de otro lado. Dice, ah, sí, padre, sí, 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 de la orden de la séptima Trinidad. ¿Y qué hacen? No, ya le dije, ¿no? Lo poco que conocí justo en esos días, ¿no? Ajá. No, pues a esto se dedican, la pastoral penitenciaria y no sé qué. Ah, bueno. No, pues buena suerte, dije yo. Ah, o sea, eso es lo que da coraje, ¿no? O sea, no quieres que esté contigo, pero no quieres que me vaya. Ajá. Eh, y ya, gracias a Dios, no hubo problema. Ok. Y para el tiempo, para diciembre, no, finales de noviembre, los padres tuvieron capítulo, no, sí, a mediados de, primeros de diciembre, los padres tuvieron capítulo y me habló el padre Rigo, el padre promotor, y me dijo, oye, ya voy a pasar con el padre en ese tiempo el delegado, el superior, Ajá. a poner tu caso en la mesa. Dice, te hablo en una hora. Ok. Dice, ah, muy bien, padre. Porque, o sea, para tomar la decisión de que entremos, primero hablan los de la casa, Ajá. donde se va a hacer el aspirantado, que es normalmente donde se hace el retiro, ¿no? Que se toma en cuenta, Ajá. para que los padres conventuales de esa casa, el superior y los demás digan, ah, pues se ve buen chico, puede ser, pues que venga, ¿no? Y luego ya se le pasa al superior a decir al delegado Ujú. para que diga sí, sí o sí, ¿no? Ok. Ya con el informe en mano, ¿no? De los que llegamos de otro instituto. Y a la hora me habla y me dice, pues me dijeron los padres que sí. Dice, te esperamos el 15 de enero. Ok. Y a la semana me vuelve a hablar, oye, no, que el 15 de enero no, porque justo en ese tiempo les dio COVID a los padres. Ok. Y dice, no, pues nos vemos mejor el 1 de febrero. Ajá. 15 días más por lo Ah, de la sí. cuarentena y todo, ¿no? Sí. Y dije yo, bueno, a terminar de arreglar otra vez mis cosas, ¿no? Con la familia, con los amigos, con el trabajo. Ajá. Y me fui a Aguascalientes un 1 de febrero Ok. del 2021. Entré a la comunidad y oficialmente empiezo mi aspirantado el 14 de febrero, día de nuestro padre reformador, San Juan Bautista de la Concepción. Y duré ahí de aspirante hasta el mes de junio, que nos fuimos de vacaciones a ver a la familia, regresamos y de ahí ya nos fuimos al postulantado, que es en la Ciudad de México. Ok. Fue la primera vez que conocí la Ciudad de México también. Y imagínate, llevo viviendo en ella 3 años, nomás este tiempo que estoy aquí. Ya uno ya se sabe todas las cosas, ¿no? Ajá. Eh, Estuve en la Ciudad de México en el postulantado 3 años, me tocó de postulantado. Normalmente no es así el proceso. En México normalmente son 2 años de postulantado en México, Ajá. pero en mi caso se tuvo que extender a un tercer año porque hubo problemas, ahora sí que no míos, yo ya tenía mi carta de aprobación Ok. al noviciado, pero hubo problemas en la casa y con migración, no nada más para mí en general, Ajá. porque se hacía en Chile el año que yo iba a pasar que yo estaba yendo al noviciado, era en Chile.
Ok, pero Chile tuvo varios problemas migratorios, así del exterior, y ya no se pudo, que yo lo hiciera en Chile, ok, y me lo tuvieron que extender. Eh, y ya eh, la ventaja es que en la orden los padres me tomaron en cuenta a mí la filosofía, ok, eh, y yo empecé directamente a estudiar ya la teología. ok. Actualmente, bueno, pues me aventé 3 años en la Ciudad de México, Ujú, eh, de escuela son 3 y medio, por así decirlo. ajá, Ya no me falta un semestre para terminar a mí la teología, ok. que ahorita estoy con mi tesis, haciéndola. Muy bien. Eh, pero ha sido muy, muy, muy padre, ¿no? Muy interesante conocer la orden y en la diversidad de, de lugares, ¿no? Y Ajá, de personas, de culturas, sí, o sea, nos une la orden a 24, 25 países ok, en 4 continentes, ok, porque creo que en Australia no tenemos, pero en 4 continentes nos une la orden, nos une un carisma, nos une la iglesia en nuestra orden y es muy increíble para mí, ¿no? Que, que para mí fue curioso porque yo en ese tiempo que ya estaba fuera, cuando yo ya daba por muerto el decir vuelvo ajá, o la vida, eh, la vocación religiosa, la vocación sacerdotal, para mí ya se acabó ajá, y en eso el Señor me vuelve a llamar ujú, y Él solo es el que me jala de nuevo a decir, es por aquí, ajá, este es tu lugar y durar este tiempo aprendiendo, conociendo. Y aparte que, por ejemplo, en la Ciudad de México, estudiar, a mí, o sea, yo estudio en la Lumen, que es ajá, la universidad que está en el seminario, pues, con los seminaristas de ahí y aparte es una universidad abierta, o sea, abierta, me refiero a que tuve compañeros, porque ahorita pues voy a regresar y regreso con otro grupo, ¿no? ajá, De mi grupo que ya acaba de egresar, yo tenía compañeros agustinos, compañeros del oratorio, ok, compañeros del seminario conciliar de México, del seminario de Xochimilco, del seminario del hispano, de los del camino neocatecumenal, o sea, varias religiosas de diferentes congregaciones, laicos y laicas. O sea, abrir así el universo de la iglesia sí, eclesial, de decir, somos muchos de diferentes, y que tengo ahí grandes amigos de ahí de la universidad que somos de diferentes carismas. eh, es increíble, ¿no? El decir cómo el Señor me abrió así mi perspectiva, ajá, me abrió mi mundo. sí, Y aparte de llegar a la Ciudad de México, que la Ciudad de México también por sí sola es ajá, un mundo, sí, una realidad totalmente diferente, y decir que a mí esta etapa, tanto aquí en la orden, como ese tiempo que yo estuve fuera, me ayudó a arreglar muchas cosas personales, o sea, de decir, aprender de mí mismo, ajá, de que mis debilidades me hacen fuerte también, sí, porque me hacen crecer en otras cosas, ajá, espiritualmente, sentirme más fuerte. Porque, por ejemplo, yo tenía eh, como, no un problema, sino que yo batallaba mucho con la relación con la Virgen María. ok, A pesar de haber estado en el seminario, a pesar de todo eso, yo tenía una relación muy extraña. Y fíjate que el llegar a la orden, nuestra patrona es una advocación de la Virgen, ajá, que es Nuestra Señora del Buen Remedio. ok,
que ya la historia, ¿no? Después evolucionó a la de los remedios y cosas así, ¿no? Pero originalmente la del buen remedio, que a mí me ayudó a acercarme justamente a la Virgen un poquito más, ¿no? Empezar ahí a decir esa advocación, de decir del buen remedio, pedir Ajá, que me ayuda, pedir porque ella ayuda a remediar mis males. ajá, Y después, cuando llego a la Ciudad de México, que yo también era como que escéptico, no sé, todavía no tenía así con la Virgen de Guadalupe, ajá, y de repente llegar al Tepeyac y verla y estar ahí, y o sea, también para mí fue ajá. tantos años fui de ciego, Sí, de no verla, de no amarla como ahora la amo con todo mi corazón, y de saber que, por ejemplo, en ese tiempo ya he tenido la bendición de poder ayudar en el servicio en la basílica 4 ocasiones, ok, de decir, cada vez que uno sube a la sacristía, pasas por la bóveda y estar ahí cerquita, y nomás poner la mano en la puerta de la bóveda es ¡fua! O sea, algo muy fuerte, ¿no? sí, Y para mí, o sea, este proceso personal, familiar, vocacional, para mí ha sido increíble. O sea, y actualmente, te digo, actualmente estoy como novicio en la ciudad de Bogotá, también aquí. Justamente acabo de regresar porque llegamos hoy en la madrugada eh, de nuestros ejercicios espirituales ok, semestrales. Y estuvimos en Santa Rosa, por la ciudad de Pereira. Eh, y también, o sea, estos ejercicios espirituales a la mitad del camino eh, ayudan muchísimo, ¿no? Ese jaloncito, decir, el último jalón del noviciado, sí, a caminar así eh, con más fuerza, con más ánimo, eh, y a seguir adelante, ¿no? Ya con el favor de Dios, a mí me faltan, bueno, así en grandes rasgos, ajá, nuestro proceso vocacional es el aspirantado, bueno, de México, ¿no? El aspirantado son alrededor de unos 5 meses, ok, y luego pasar al postulantado en la Ciudad de México, que son alrededor de 2 años, pero a partir del postulantado ya empezamos a estudiar nosotros. ajá, A los que les toca filosofía, filosofía, a los teología, teología, ¿no? sí, Depende de nuestra etapa académica. Y después venimos al noviciado, que es un año completo, el año canónico, ok, y después, en el caso de nosotros, de México, regresamos a México a continuar con la formación académica. ajá, Nosotros canónicamente tenemos que hacer 3 renovaciones de ok, nuestros votos. A mí todavía me faltarían esas 3 renovaciones, ok, regresando a México. Que a lo mejor por alguna gracia, ¿no? Los padres también pueden pedir dispensas de tiempo. ajá, Ya no sé, los padres que decidan, ¿no? sí, Porque en lo académico ya a mí ya va a acabar. Voy a ver si pido permiso para seguir estudiando, porque tengo que pedir permiso al provincial. Eh, Terminado, o sea, se puede extender hasta 9 años las renovaciones, ok, porque en eso influye, ¿no? Los años que dura dependiendo de las conferencias episcopales, ajá, los tiempos de estudios, porque en México la conferencia del episcopado mexicano son 7 años, ajá, 3 de filosofía y 4 de teología. Acá en Colombia y en Argentina, bueno,
en las conferencias episcopales de Sudamérica son del quinquenio, son 5 años, Ajá. 2 de filosofía y 3 de teología. Ok. Por eso puede variar nuestro tiempo de renovaciones. Se puede extender hasta 9 años. Ahí ya varía. Y después de las renovaciones que uno ya puede cumplir con el tiempo, eh, vamos 6 meses a Roma. Ok. Es la preparación para los votos solemnes, ya los votos perpetuos, eh, que son 6 meses y después, dependiendo de la provincia de a la que pertenezca uno, Ajá. por ejemplo, nosotros pertenecemos, los de México, pertenecemos a la provincia del Inmaculado, de la Inmaculada Concepción, que somos México, Filipinas y Estados Unidos. Ok. Nosotros después de los 6 meses regresamos y ya los padres son los que deciden a qué comunidad uno regresa y además ya el proceso de las órdenes sagradas, de decir cuándo uno se puede ordenar diácono y luego ya presbítero, ¿no? Ok. Eh, que también nuestra orden por sí misma es clerical, pero está la opción para algunos hermanos para, para ser hermanos, para ellos, los que no quieran eh, el orden sacerdotal, Ok. que ya en ellos, después, si más adelante lo recapacitan, pueden ellos acceder también al diaconado permanente, que creo que ahorita en la orden nomás habrá uno o dos, no estoy seguro. Ok. Eh, o también que a los padres le digan, o sea, a los superiores le digan, ¿y si te ordenamos? Ajá. Eh, porque depende también por el carisma, ¿no? O sea, a lo mejor no se dedica, no quiere ser sacerdote, pero su trabajo pues tiene que ser en base también al carisma, ¿no? Sí. Puede ser que alguien que estudie derecho y quiera ser nada más abogado, o trabajo social, o sea, que influya el trabajo en nuestro carisma, que es la redención, o sea, Ajá. en ese sentido, ¿no? Y ya después, pues ya queda la formación permanente, ya una vez que ya se hizo la profesión solemne y ya después la ordenación. Ok. Y en mi caso, pues te digo, ya regreso yo a México y ver los padres que deciden Que sí. que yo haga. Por lo pronto tengo que terminar mi tesis. Muy bien. Oye, pues ahora sí que ha estado turbulenta tu vida, pero, pero qué padre la parte de cuando tienes un llamado a, a una vocación, es como que sí o sí, lo que digo, Dios nos da el libre albedrío, pero es como que a veces Dios te dice, ¿sabes qué? Sí te quiero, sí, así. A veces sí cuesta la parte de entenderlo, y como te tocó a ti, ¿no? La parte de, bueno, yo quería ir en el seminario y no se pudo ir, pero se está pudiendo de este lado. Entonces a veces, vaya, pues entender los planes de Dios es complicado. Entender dónde sí me quieres, dónde no, aceptarlo. Los momentos que has tenido ahí de dificultades con tu papá, con tu abuelito, la parte de sentirte solo, la parte de sentirte rechazado en el seminario, y qué padre esa parte de no desanimarte, ¿no? O sea, de rodearte de personas que estén en un mismo objetivo que es el servir a Dios, aprender a Dios, y que a través de ese padre te haya dicho, ¿sabes qué? Date un año y luego ves qué onda, y pues pasó ese año, ¿no? Pasó ese año y pues por obra y gracia de Dios, como que te llegó ese llamado por Facebook del noviciado, y yo siento que fue una respuesta de Dios, así como que cálmate poquito, cálmate un año y después ya te digo por dónde le sigas. Y, y pues qué padre que esa parte tú la seguiste de no, digo, es muy fácil cuando nos rechazan de la iglesia enojarnos con Dios. De, ¿sabes qué? Pues ya antes me rechazaron, ya sabes que me poseyó, ya te enojas con Dios, lo odias y ya no quieres saber nada de la iglesia.
pero pues en tu caso, qué padre de, ¿sabes qué? O sea, pues yo quiero seguirle a ver a dónde me llama Dios y seguirlo, ¿ah? O sea, confiar en él, sus planes, como el seminarista ese que dijiste que te acompañó ahí al Santísimo, vale, pues hay que estar en oración, yo te apoyo en la oración y ya Dios dirá, y pues también la importancia, ¿no? La importancia de rodearse de seres queridos que nos apoyen en una comunidad que te apoya a orar, que te apoya a salir adelante de las dificultades y sobre todo a encaminarte con Dios, que es el que dispone de nuestra vida, de nuestras decisiones. Entonces, pues qué padre esa parte. Sí, de hecho, hay que alguien que no quiero dejar de lado, que también es muy importante, que no quiero pasar sin mencionarlo, es ese año que estuve fuera, una comunidad en la cual me apoyé mucho y yo siempre se lo recalco y siempre les digo a ellos que para mí fueron mis salvavidas Ajá, en ese tiempo tan difícil, tan turbulento de mi vida, en esa etapa. Fue la comunidad, no sé si la hayas escuchado ahorita de allá, la comunidad Totus, sí, Totus Tus. ujú, Eh, Formo parte de la comunidad también desde ese entonces. ok, Eh, Justo el año antes de entrar al seminario, digo, salir del seminario, en esa semana de Pascua, en ese retiro, me tocó ir a ese retiro con varios hermanos, con Benjamín, el padre Benja, que se acaba de ordenar, ok, diácono. Él también nos tocó ir juntos a ese retiro y formamos parte de la comunidad. ajá, Eh, y yo siempre les he dicho a ellos, ¿no? Que para mí ellos fueron mis salvavidas, porque también para no perder mi punto de vista en la fe, no perderme ni perder eh, el cariño de la iglesia, el cariño de los hermanos dentro de la iglesia, para mí, a mí la comunidad fue es muy especial para mí. Yo siempre cada que puedo les mando un mensajito en oración. Ahora que me fui de ejercicio, les decía ahí pónganme en su oración ajá, y yo los voy a poner a ustedes, a todos, y siempre unidos en la fe con ellos. Yo a ellos los quiero y los amo con todo mi corazón porque yo se los he dicho siempre, o sea, ellos fueron mis salvavidas, o sea, el apoyo que yo ahora veo en ellos, el apoyo que tanto mencionaba Juan Pablo II, justamente San Juan Pablo II, en sus catequesis, del apoyo que existe entre la universalidad de carismas en la iglesia, ajá, de cómo es importante, por ejemplo, para un matrimonio, la relación del sacerdote con la iglesia y la fecundidad del religioso, sí, como para el religioso y el sacerdote, la relación que tiene el matrimonio, el esposo con su esposa, en esta universalidad que tenemos de carismas en la comunidad. sí, Es muy grande para mí y muy grande para nosotros el decir que somos una comunidad que está muy nutrida y muy fecunda en vocaciones sacerdotales. Tenemos varios sacerdotes en la comunidad. Religiosos somos, creo que somos poquitos todavía, pero somos algunos. ujú, Muchos matrimonios en la comunidad. Muchos hermanos que aunque son solteros, pero muy santos. Y muchos de ellos ya son papás, o sea, en su matrimonio ha sido fecundo en la paternidad, que a nosotros nos llena tanto, o sea, entre unos a otros ajá, eh, nos nutrimos muy bonito y espiritualmente y afectivamente. Yo siempre se los he dicho que yo los quiero muchísimo y es muy bonito sentir cómo ese cariño siempre es recíproco, ¿no? ajá, O sea, te digo, yo por eso esa comunidad también no quiero dejarla sin sin mencionarla, mencionar. dejarla de lado, que ellos o sea, son increíbles como comunidad. Muy bien. Qué padre la importancia de mencionar una comunidad, digo, porque es la que nos respalda, ¿no? Sabemos que Dios es el que obra, pero una comunidad siempre te ayuda o sea, tan solo con la oración, a salir adelante de las dificultades, orientarnos, y por eso es como que mucho énfasis en la parte de pues invitar a los demás a tener una comunidad.
Oye, ya para ir acabando, porque siento que se nos está acercando la hora de ocuparnos. ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que a veces pasa momentos difíciles con la pérdida de a lo mejor de un ser querido, un papá, un abuelito, o la parte de la vocación, donde sientes el llamado a la vocación y cómo seguirla, ¿no? Yo siento que a veces le tenemos miedo a la vocación, el preguntar así como que, ¿qué quiere Dios de mí, va? Porque sabemos que Dios es muy directo y te va a decir, pues esto va, y a veces nos puede gustar, o a veces sí, y entonces, y sobre todo el seguir la vocación que nos indique Dios. Entonces, ¿qué le dices a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que a veces le puede tener miedo a la vocación que Dios nos invita? De la primera que me haces, cuando se pierde alguien muy especial, pues de las veces que me ha tocado, no nomás experimentar, sino también celebrar algunas exequias, o estar cerca de personas que han perdido a alguien, algo que yo siempre les digo que para mí ha sido eh, eh, importante, porque también hace poco me tocó, a varios nos tocó pues sufrirlo, ¿no? Con la pérdida del padre Pablo Ujú, Martínez, Pablo Aarón, sí, que él era mi hermano de mis compañeros de comunidad, ujú, junto con el padre Juan Pablo, el padre Brian, el padre Sergio, el padre Edgar. Somos del mismo grupo. ok, Yo me siento muy feliz por ellos que ya están ordenados. Y cuando perdimos a Pablo, me hizo recordar también a mí justamente eso, ¿no? Porque eh, obviamente, ¿no? Lloré muchísimo por su pérdida, sí, pero fue también recordar las mismas palabras que yo he dicho y que uno no tiene que nada más decirlas para afuera, sino también sentirlas, de que las lágrimas que uno derrama por una persona, tenemos que aprender a verlas de manera diferente. ajá, Yo siempre les digo a la gente, si yo los veo llorando los primeros 2 meses, por esto no hay problema, se ajá, entiende. ajá, Pero si después del tercer mes yo los sigo viendo llorando por eso, ahí yo sí les digo, no jugando, les digo, les doy un zape. ajá, ¿Por qué? Porque las lágrimas que derramamos por nuestros seres queridos tienen que empezar a convertirse en lágrimas de esperanza. ok, Porque para nosotros la muerte nunca es el final. ajá, Para nosotros la vida está en Cristo, la vida está en nuestro Señor, ujú, que es un Dios de vivos. sí, Y estamos vivos en Cristo, a pesar de que nuestro cuerpo ya no. sí, Y la esperanza que nosotros tenemos, que nosotros celebramos, porque celebramos la vida ajá, en las exequias, celebramos la vida. Y cada vez que es un aniversario luctuoso, no celebramos, no sufrimos por su muerte, celebramos su vida de nuevo, ajá, porque es un Dios de vivos. sí, Y mis lágrimas son la esperanza de decir, me tocará algún día, con el favor de Dios, volvernos a ver ajá, en Cristo. ¿Por qué? Porque si mi Señor resucitó, yo estoy seguro que yo también, junto con los demás, hemos de resucitar. sí, Y lo que nos une siempre es el amor en Cristo. ujú, Y el amor trasciende. sí, El amor trasciende el tiempo, el amor trasciende eh, nuestra vida, el amor trasciende más allá de todo. Y por eso la esperanza nunca muere, porque la esperanza ajá, está sujeta al amor. sí, Y eso es para mí, ¿no? Cuando perder a alguien no significa que lo perdimos, significa que esa persona ya se encontró, ajá, o esperamos que ya se haya encontrado sí, claro, con quien nosotros queremos queremos encontrarnos. encontrarnos. Ese sería en ese punto para mí. Y para alguien que le tiene miedo a la vocación, es que esté seguro de que ese miedo nunca se acaba. Ujú, Ese miedo nunca se acaba. ¿Por qué? Porque nadie tiene la certeza de nada. ajá, Porque el Señor nos sigue llamando.
El Señor nos llama todos los días y yo tengo que tener la fuerza y el amor de responderle sí todos los días Ajá. a lo que Él me llame. Sí. ¿Por qué? Porque así me puede llamar a mí, que ahorita estoy en este proceso vocacional como religioso. eh, Alguna vez me llamó en la vida diocesana Ujú. y hay a quienes los llama al matrimonio, hay a quienes los llama a ser misioneros, Ajá. hay a quienes los llama a diferentes formas eh, de vida en nuestros estilos de vida, que uno tiene que aprender a decirle sí todos los días Ujú. y no tener miedo. ¿Por qué? Porque ¿a qué le tenemos miedo? Ajá. A lo desconocido. Le tenemos miedo al que dirán a veces. Sí. Pero pues uno nunca tiene la certeza de nada. Si en el matrimonio ellos se siguen conociendo día a día, estando juntos, en nuestra vocación a veces el problema es que nos seguimos conociendo todos los días Ajá. y le tenemos miedo a veces a nosotros mismos. Ujú. Porque a veces somos los hombres, o sea, el ser humano a veces es tan bruto, por así decirlo, en Ajá. ese sentido, de que somos adictos a veces a autosabotearnos. Ah, sí. Y ese parte de autosabotearnos es no dar el siguiente paso, Ajá. porque no tenemos certeza de lo que sigue. Ajá. Pero tenemos una sola certeza, que es el llamado en Cristo. Y hay que recordar, antes de cualquier vocación, la primera vocación que tenemos es a la santidad, que esa la recibimos en el bautismo. Ujú. Y ya después vienen los demás carismas. Pero primero que nada estamos llamados a ser santos. Santos. Ujú. Y eso lo vamos a desarrollar en nuestra vida. Ajá. Ya a donde te diga el Señor, a donde te llame el Señor, atrévete a decirle que sí, pero todos los días Ajá. tener la fuerza de Sí. pelear a veces contra mí mismo. Ujú. Porque algo que me gusta, me sigue gustando del lema que tiene el seminario, que ese lo podemos extrapolar a todo, es, dice el lema del seminario de Chihuahua, es Sacerdotium Christi violenti rapium, ¿no? El sacerdocio de Cristo, solo los violentos lo arrebatan. Ujú. Pero en todo caso, toda vocación, uno se la arrebata al Señor haciéndonos violencia. Sí. No en el caso de lastimarnos, flagelarnos, no, eso ya es cosa del pasado. Sí. Pero hacernos violencia es hacer fuerza contra nuestras propias fuerzas, Ajá. porque la santidad es una lucha de día a día. Sí. Así que somos guerreros en Cristo. Tener la fuerza de luchar a veces contra mí mismo. Ujú. Ese es para mí sería el consejo que les podría dar es ser valientes, animarse a decirle sí al Señor, pero no nomás un momento, sino todos Todos los los días. días. Y reconocer, algo también que tenemos que reconocer es que somos seres humanos, Ajá. porque a veces creemos que ya con ser llamados a algo, ya, ya por añadidura soy santo, Sí. pero no, soy ser humano, soy frágil, voy a caer, soy pecador, Ajá. pero si olvido mi realidad pecadora, voy a olvidar que el Señor ya luchó por mi santidad, Ujú. que ahora me toca a mí pelear por ella. Yo les digo siempre que
La santidad es como, si has visto la del Expreso Polar, Sí, una película hermosa, ¿no? ajá, Clásico. A nosotros, cuando somos bautizados, siempre se nos entrega nuestro boleto como en el Expreso Polar. ujú, ¿Y qué es lo que hacen ellos? Luchan por no perder ese boleto. ajá, Nuestra vida en santidad es igual. El Señor ya nos dio la entrada al paraíso. El reino es de nosotros. ¿Por qué? Porque somos bautizados, somos ciudadanos del cielo. ajá, Pero si perdemos nuestro boleto, no, después no le eches la culpa a nadie más. ajá, A ti ya te dieron la llave, tú sí, la perdiste. sí, Es esa violencia, es esa fuerza, esa valentía de decir, este boleto jamás lo voy a perder. Esa es la vida en santidad, esa es la vida vocacionada, por la cual debemos luchar todos los días. muy bien. Te pusiste muy romántico al final. Oye, pero ahora sí pues sí, ya para cerrar, pues qué tantas certeza es eso, ¿no? O sea, estamos llamados a la santidad y vaya, la vocación sí nos puede dar miedo, pero sobre todo pues estamos llamados a la santidad. Entonces es aferrarnos a Dios y luchar todos los días por estar cerca de Dios y supongo que la vocación viene por añadidura, ¿no? Si estoy cerca de Dios Ujú. y si estoy cerca de Dios y estoy fiel con Él, pues voy a hacer sus mandatos y lo que Él me llame porque pues le soy fiel a Él y donde Él me diga yo voy a estar ahí porque pues le soy fiel a Dios, ¿no? Pero sí es una lucha constante de todos los días el decirle, ¿sabes qué? Aquí quiero estar, quiero la santidad, si así es que lo queremos, ¿verdad? La santidad, quiero la santidad y quiero luchar por ella, así que donde quiera que me mande Dios, ahí voy a estar. Así es. Pues así que Ramón, pues muchas gracias por tu testimonio, por tu tiempo. Ya nos quedan unos minutillos ahí para antes de ocuparnos. Gracias por tu tiempo, por tu testimonio. Esperemos el testimonio de Ramón le sirva para acercarse a Dios. Si sienten que a alguna persona le puede servir el testimonio de Ramón ahí como vocación, como discernir la parte de a dónde quiero dirigir mi vida, pues ahí comparte el testimonio de Ramón. Como siempre lo decimos, la idea es darnos cuenta que de la mano de Dios todo es más llevadero. También ahorita, como lo dijo Ramón, de la mano de una comunidad todo es más fácil, no es como que los problemas se quiten, pero una comunidad te apoya sobre todo en los momentos complicados, sobre todo en los momentos donde no hayas para dónde irte, el momento de perder un ser querido, de la vocación, dudas de nuestro rumbo en la vida, pues una comunidad nos ayuda a encaminarnos hacia donde queremos y donde pensamos que es lo correcto. Entonces comparte el testimonio de Ramón y pues ahora sí que compartan el testimonio, denle me gusta, comenten lo que nos haya gustado y el testimonio para entre todos enriquecer este podcast, este crecimiento como en comunidad, que como todos pues queremos crecer en comunidad, acercarnos todos a Cristo, que es nuestro objetivo, buscar la santidad todos juntos. Dios los siga bendiciendo, nos vemos a la próxima. Muchas gracias.